Padre que estás en las cielos, te damos gracias por tu amor y tu bondad, porque tú eres un Dios bueno y porque tu misericordia es para siempre. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú puedas estar con nosotros en esta hora y que tu bendición pueda ser sobre nosotros. Utiliza este poco de polvo para trazar un mensaje que pueda ser de ánimo, que pueda ser de consuelo, que pueda ser de esperanza para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, vamos a ir al libro de Marcos, el capítulo número 2. Marcos, el capítulo número 2. Y en el libro de Marcos, el capítulo número 2, vamos a ir al versículo número 3. Y vamos a tratar de ir analizando esta historia del paralítico para poder nosotros visualizar qué fue lo que pasó y cómo fue todo este tema. Dice que entonces le trajeron un paralítico cargado por 4 hombres, y como no podían llegar a él debido a la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron la camilla en que yacía el paralítico. Al ver la fe de ellos, Jesús dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban sentados allí algunos escribas que pensaron en su corazón: ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Al instante Jesús, conociendo lo que pensaban, les dijo: ¿por qué pensáis así? ¿Qué es más fácil, decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad de perdonar pecados en la tierra, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Entonces el paralítico se levantó en el acto, tomó su camilla y saliendo delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto cosa semejante. Cuando nosotros analizamos la historia del paralítico, podemos ver varias cosas interesantes. La primera es de una persona que dice: el deseo de toda la gente es que por su propio pecado esta persona había llegado a esa condición, que fue su propio pecado lo que lo había llevado a esa condición. Pero también tenemos dentro de la historia que encontramos en el deseo de todas las gentes que este hombre buscó ayuda a los escribas, buscó ayuda a los fariseos, a los médicos de la época, a los doctores de la ley, para ver cómo podía resolver su problema. Recuerde que esta gente siempre relacionaba lo físico con lo espiritual, que es algo correcto. Sin embargo, le dan una interpretación incorrecta. Entonces tenemos a este paralítico que cuando los médicos de su época no pudieron encontrar la forma de sanarlo, lo que hacían era echarle una maldición y decirle que estaba destituido de la gracia de Dios. Así que cuando este hombre escucha hablar de Jesús, este hombre comienza a concentrarse su fe en la única esperanza que tenía para vivir, y era encontrarse con Jesús. ¿Cómo podría encontrarse con Jesús? ¿Cómo él podría llegar a Jesús? Pidiendo ayuda a 4 de sus amigos, les dijo que los llevaran a la casa de Pedro, donde estaba Jesús. Pero había mucha gente ahí. Y eso nos deja otra gran lección. ¿Qué tipo de gente había ahí? Había un montón de personas que estaban ahí simplemente para ver. Nada más tenía el objeto de ver qué era lo que pasaba. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que acontece? ¿Qué es lo que hace? Pero no tenían ningún deseo de conocer o abrirle el corazón a Jesús. Simplemente su objetivo era ver qué era lo que estaba aconteciendo. Después tenemos a otros que estaban buscando un error para poder criticarle, para poder tratar de matarle. Curiosos y personas que buscaban errores. Pareciera que nuestras iglesias muchas veces se llenan de ese tipo de personas también, y no dejan entrar a los que realmente están necesitando de la ayuda del Señor. No dejan entrar a esas personas que suplican de verdad que por favor se les dé un espacio para encontrarse con Jesús. Y entonces ahí tenemos al paralítico luchando por entrar, y como no puede porque ve que está tan cerca pero a la vez tan largo, le dice a sus compañeros que abran una abertura en el techo. Y abre la abertura en el techo, y cuando abre la abertura en el techo,
cuerdas comienzan a bajar aquel paralítico. Aquella charla que estaba dando Jesús queda interrumpida. Inmediatamente Jesús ve a ese hombre con sus ojos llenos de temor, con un rostro angustiado, y le dice, hijo, no temas. No temas, hijo. ¿Por qué le dice que no tema? Porque Jesús conocía que él estaba lleno de temor por todos los preconceptos que se decían acerca de su enfermedad. Porque creía que tal vez Jesús podría también emitir una maldición como muchos de los que ya lo habían visitado y no habían encontrado en él cómo sanarle, cómo ayudarle. Así que Jesús le dice, no temas. Tus pecados te son perdonados. Inmediatamente él siente el gozo y la paz de la salvación. Encuentra en Jesús ese amigo que estaba buscando por muchos años. Tus pecados te son perdonados. Ahora encontraba esa paz, ahora encontraba ese perdón. Y vean qué maravilloso, mis hermanos, porque cuando encontramos ese perdón, nosotros podemos encontrar esa paz que tanto necesitamos. Ahora, los fariseos, los que estaban buscando un error en el discurso, esos fariseos comenzaron a pensar, bueno, este hombre dice que puede perdonar pecados. ¿Y quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Aquí tenemos un argumento para poder matarle. Aquí podemos nosotros tomar en nuestras manos este asunto. Y Jesús, conociendo los corazones, les dijo, bueno, ¿qué es más fácil? ¿Decirle a este hombre tus pecados te son perdonados? ¿O decirle que tome su lecho y ande? Entonces, para que ustedes sepan que tengo la potestad de perdonar pecados, le dice, toma tu lecho y vete a tu casa. Inmediatamente el paralítico se levanta. Inmediatamente este paralítico toma su lecho y se va. Y entonces nosotros podemos ver y usted dice, caramba, qué interesante. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo lograba eso Jesús? ¿Cómo el paralítico reaccionó ante aquella voz? ¿Cómo ese paralítico realmente fue y se levantó? ¿Qué fe tenía que tener? ¿Qué era lo que había en él? Bueno, nosotros podemos encontrar otra historia semejante a esta. ¿Recuerdan ustedes el estanque de Betesda que se encuentra en San Juan 5, el capítulo número 5, versículo número 2 y 3? San Juan, el capítulo número 5, versículo número 2 y 3. Dice, hay en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas un estanque que en hebreo se llama Betesda, que tenía 5 portillos. En estos portillos yacían multitudes de enfermos, ciegos, lisiados y paralíticos, que esperaban el movimiento de las aguas. Nosotros conocemos la historia. Se decía que cuando las aguas se movían, era porque un ángel las batía, y el que entrara primero iba a recibir sanación. El que entrara primero iba a recibir esa sanación tan esperada que deseaban todas estas personas. Les deseaba toda la gente. Y el libro del Ministerio de Curación nos dice que habían puesto toldos arriba de ese lugar porque ya hacía tanta gente, había tanta gente enferma que pusieron toldos en ese lugar para que no les pegara tan directamente el sol. Todos esperando que las aguas se movieran, todos esperando que el ángel batiera esas aguas y entonces se movieran y obtener la anhelada sanación. Dice que Jesús caminaba por Jerusalén. Era sábado, muy temprano en la mañana, cuando Jesús oraba, él estaba caminando ahí en Jerusalén. Y note qué interesante esto. Vio a toda esta gente enferma, pero él no podía sanarlos porque era sábado. Así que él dijo, bueno, si yo hago esto, va a interrumpir severamente mi ministerio. Pero en el corazón de Jesús, su anhelo era sanar a todas esas personas. Sin embargo, vio un caso de extrema necesidad, de extrema condición. Era un caso de un hombre que ya estaba muriéndose. Su cara tenía ya figurada la muerte. Su piel tenía un tono de como plomesco, ya a punto de morir.
Y Jesús se compadeció de él. Y acercándose, lo miró como para abajo y le dijo, hijo, ¿quieres ser sano? Oye, ¿qué pregunta? ¿Quieres ser sano? Y el hombre le dice, sí quiero ser sano, pero se recuerda de su condición, dice, pero cuando se mueven las aguas, no hay nadie que me lleve y los más fuertes llegan primero que yo. Y entonces Jesús le dice, hijo, toma tu lecho y anda. Y tenemos ahí otro caso igual, otro caso donde Jesús dice, toma tu lecho y anda. Entonces yo me preguntaba, pero ¿cómo esta gente tenía esa fe? ¿Cómo esta gente, qué era lo que pasaba en ellos? Que de verdad se levantaban, que de verdad tomaban su lecho y se iban para su casa. Y entonces recordé mi caso. En el año 2004 me detectan que tengo leucemia. En el hospital donde trabajaba, me estaban dando una plaza, que es una propiedad, ya estar fijo. Era algo muy, por supuesto, me sentía muy contento, muy alegre. Estabilidad laboral. Así que me fui a hacer todos los exámenes que se requieren como protocolo. Y en uno de mis exámenes de sangre salía una leucopenia y una citopenia. Y entonces me extraño, puede ser una gripe, puede ser que haya estado luchando mi cuerpo con una gripe y simplemente esté un poquito bajito. Así que el doctor Chávez, el especialista, el hematólogo, me dice, Watson, véngase dentro de un mes y lo vemos. Yo creo que con eso va a resolver. Tal vez estuviste ahí con una gripe y no te diste ni cuenta. Entonces le dije, sí, un mes nos vemos. Y de verdad, al mes llegué, me saqué sangre nuevamente y cuando me saco sangre me doy cuenta que mis niveles están más bajos todavía. Y ya estaba yo cuidándome verdaderamente que no tuviera gripe o que no tuviera ningún tipo de síntoma. Así que eh, me extrañó. Entonces el doctor dice, bueno, démosle otra oportunidad, venga dentro de otro mes, el mes siguiente venga y veremos ahí cómo está la situación con usted. Me hacen los exámenes y sigo y salgo mal. Mis resultados siguen saliendo mal y ya mi condición es un poquito desesperante. Así que deciden hacerme una biopsia de médula y hueso que se hace en el esternón, que es el huesito que está en el puro centro de nuestro tórax, donde se unen las costillas. Meten una aguja y me sacan una biopsia de médula y hueso. La biopsia se analiza inmediatamente y se dan cuenta que tengo una deficiencia en la médula. Así que ya estamos hablando de una leucemia que no sabía en qué grado estaba. Así que me sacaron otra biopsia que acerca al coxis y ahí la llevamos a patología para que ya determinaran el grado de mi enfermedad y cuál era mi condición. Así que mi vida cambió. Inmediatamente me doy cuenta que soy una persona que en cualquier momento va a morir, que soy una persona que en cualquier momento voy a hacer una crisis y voy a dejar este mundo. Así que como venía de leer el deseo de toda la gente, se había crecido espiritualmente y por lo menos yo me sentía que estaba bien, que había encontrado a ese Jesús que tanto anhelaba y que le había conocido porque el libro me lo había presentado de una forma maravillosa y había podido ver quién era Jesús. ¿Quién era aquel deseado que todas las gentes querían? Así que le hablé al Señor en oración y le dije, Señor, yo no voy a ponerme nada de esa quimioterapia, no voy a ir a todos esos procesos tan dolorosos que he visto con pacientes una y otra vez. Voy a dejar que la enfermedad siga su curso y si tú quieres hacer un milagro en mi vida estará bien y si no, pues voy a descansar. Pero cuando fui a contarle a mi mamá acerca de lo acontecido, acerca de que quizá ella tuviera que enterrarme a mí y no yo a ella, como lo natural se establece, mi mamá se entró en un estado de negación, se negó a aceptar que yo estaba enfermo. Me dijo, hijo, pero usted no se siente enfermo. No, mamá, no me siento enfermo, pero hay resultados de sangre que dicen que estoy enfermo y que es grave lo que tengo y que por lo menos no se cura. Hay algunas opciones, pero cuesta mucho dinero. Así que
Mi mamá me dijo, no, hijo, no les creas. Entonces yo entendí que se estaba negando y comencé a comprender que de repente, si yo moría, mi mamá también se podía ir conmigo, detrás mío, ¿verdad? Así que comencé a negociar con el Señor y comencé a pedirle que hiciera un milagro en mi vida. Por favor, Señor, sáname. Señor, por favor, haz un milagro en mí. Mis huesos están con un problema, pero si tan solo usted pasara su mano sobre mí, yo sé que seré sanado. ¿Saben, hermanos? Mi mamá, mi familia, en la mayoría viven en los Estados Unidos, así que ella mandó a traer algo para darme. Así que ella ya trajo su remedio y era una botellita de aceite de vitamina C. Entonces yo dije, bueno, si esta vitamina C, vitamina E, perdón, era, si este frasquito de vitaminas E funcionara, quizás no lo hubiéramos podido comprar. Y mi mamá me dice que lo tome, pero yo sé que esto no me va a ayudar, esto no me va a curar. Cuando estudias y estás metido en el asunto de la salud y entiendes la fisiopatología y cómo funciona este asunto, caramba, pasa algo en el ser humano y es que comenzamos a sentir que el control de la salud y el control de las enfermedades lo tenemos nosotros en nuestras manos, cuando en realidad el que tiene la última palabra es Dios. Y nosotros solo somos instrumentos, somos medios que Él usa para ayudar a los demás. Me cuestiono sobre el aceite que mi mamá me dio, pero me recuerdo el principio bíblico que dice, hijo mío, escucha atento el consejo de tu padre y no menosprecies el consejo de tu madre. Así que no menosprecié el consejo de mi madre, así como me lo dijo, antes de salir a trabajar, yo agarraba una cucharita, me echaba el aceite, me lo tomaba y le oraba al Señor diciéndole que hiciera un milagro en mi vida. Pasaron muchos meses y el aceite no hizo absolutamente nada más que mejorar mi digestión de repente. Así que yo seguía orando y le seguía pidiendo al Señor. Sabes, llega momentos donde negocias con el Señor y le dices que le vas a servir, que vas a dejar tus pecados, que vas a caminar fielmente con Él, que vas a ser una persona recta, que vas a tratar de ser un ejemplo para muchos, que vas a traer muchas almas a Él. Pero nada de esto funcionaba. El Señor no contestaba y simplemente yo pensaba, caramba, ¿será que no me necesita? Y me di cuenta que el Señor no me necesita, que hay personas más grandes que yo, más elocuentes que yo, más preparadas que yo, con mayor influencia que yo. Y eso fue un poquito decepcionante, pero cuando estás enfermo y tu vida está a punto de dejar de ser, te comienzas a plantear un montón de cosas y te das cuenta tu realidad. Y tu realidad es que Dios no te necesita. Tu realidad es que Dios tiene gente más importante que podría tomar y llamar y hacer con ellos. Y que si te usa o te ha usado es por su misericordia. Y eso me enfrenta a mí con una realidad. Y esa realidad entonces me deja a mí en un estado de humillación, en un estado verdadero donde tenía que estar. Puso mis pies sobre la tierra. Y entonces mi oración cambió. Y le dije, Señor, por favor, yo sé que no soy digno, pero si te puedes dignar a curar a este poco de polvo, aunque no me necesitas, yo prometo, Señor, servirte. Mis hermanos, el Señor no contestaba. Recuerdo que ya llegaba yo a estar en un estado como depresivo porque no podía planear ya en el futuro porque no sabía si iba a llegar. Y cuando lo veo para atrás, me doy cuenta que es la realidad de todos, pero que cuando estamos enfermos, como que esa realidad se hace más latente en nosotros. Veía a la gente comerse un helado y contar chistes, reírse. Y veía a esa gente feliz. Y yo solo estaba meditando y pensando en qué momento voy a hacer una crisis y me voy a morir. Estaba terminando mi último estudio bíblico. A una compañera de trabajo, una colega, otra compañera se me acercó y me dijo, he visto el cambio en Diana
es un cambio maravilloso. Le pregunté qué había pasado. Me dijo que tú le habías dado un estudio bíblico y que había conocido a Jesús y por eso había cambiado su forma de vestir, que había cambiado su forma de comer, había cambiado su forma de pensar y que por eso ahora era lo que era. Y esa compañera entonces me pide que si por favor le puedo dar un examen, un estudio bíblico. Yo le digo, claro que sí, pongámonos de acuerdo. Me gustaría que fuera con mi hijo. Le digo, aún mejor. Pero cuando me dijo la fecha que ella podía, que eran 5 meses después, comencé a pensar, le dije que sí, por supuesto, pero comencé a pensar, ¿estaré yo vivo en 5 meses? ¿Estaré yo vivo? Y me iba a volver a decirle, mira, si no estoy vivo, aquí hay unos contactos de unos hermanos que te podrían dar el estudio. Pero después me quedé pensando y dije, no, Diana le puede orientar en eso. Y seguí para mi trabajo, dolido, porque ya no podía ni siquiera comprometerme para un estudio porque no iba a saber si iba a estar vivo o no. Y mis hermanos, es una sensación tan terrible. Y recuerdo una de las cosas más bellas que me ha pasado en mi vida. Cuando iba bajando por el pasadizo del hospital, yo trabajaba en la unidad de neonatos en ese momento, todo lo que era ginecobstetricia, sala de partos. Y recuerdo que escuché una voz que me dijo, hijo, no puedes trabajar para mí. Mis hermanos, cuando yo escuché esa voz, yo les puedo decir que todo mi ser se sanó. Yo pude sentir una alegría, era un gozo, era algo tan grande. Yo quería gritarlo, yo quería que todo el mundo se diera cuenta que yo había sido sanado. Ahora sin temor corro a la oficina de patología a recoger mi resultado. Me lo dan, me dice, aquí ha estado este resultado por mucho tiempo. El especialista se puede enojar, Watson. Le digo, no se preocupe, que el especialista es amigo mío. Yo le dije que tenía miedo de recogerlo y que yo lo recogía cuando yo quisiera. Así que me fui a ver al doctor Chávez, ya amigo mío. Le digo, Chávez, aquí tengo mi resultado. Ya yo lo había leído y de lo que decía era que yo estaba produciendo como un niño sano. No sé por qué el patólogo quiso poner como un niño sano, porque es precisamente las palabras que el deseado de toda la gente dice. Y fue el leproso curado y su piel era como la de un niño sano. Entonces, cuando yo veo ese resultado que dice que estoy produciendo nuevamente, que se activó eso nuevamente en mí, yo me siento tan agradecido. Le digo al doctor, léamelo, por favor, doctor Chávez, léamelo. El doctor se queda mirándome y me dice, Watson, es que esto tiene que ser en la oficina para darte el tratamiento, para explicarte cómo funciona la enfermedad y todo. Yo sé cómo funciona la enfermedad, doctor. Por favor, léalo. Vamos y te invito a un café, que es un decir aquí costarricense, es bar, a tomar un desayuno. Le digo, no, 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 no. Yo no quiero desayunar ahorita. Yo estoy tan emocionado. Necesito que lo leas. Comenzó a leer el documento y cuando lo leía, comenzó a confundirse su mente. Me pidió que le diera mi número de identificación porque creía que había un error. Pero cuando vio que mi nombre y mi número de identificación calzaban exactamente con lo que decía en el documento, me dice, me he equivocado. Te he hecho exámenes invasivos muy dolorosos. Y ahora resulta que tú estás completamente sano, como un niño. No puedo comprender esto. Tengo que disculparme con usted, Watson, por hacerlo pasar por toda esta situación. Le digo, no, no, Chávez, la verdad es que no. Yo estaba enfermo. 6 exámenes dicen que estaba enfermo. Pero el Señor me ha curado. Y si no crees en Dios, es hora que creas que hay alguien superior que puede curar enfermedades como estas. El hombre se me quedó mirando fijo, entre asustado, perturbado. Me dijo, pues lleva esto a tu expediente y no quiero volverte a ver a menos que me invites a comer o a tomarme un café. Lo abracé, le dije que muchas gracias y me fui. Ahí terminó mi consulta en hematología, mis hermanos. Y entonces ahora comprendo y volviendo a este paralítico que se encontraba en Bethesda, puedo encontrar y puedo entender qué era lo que pasaba con él y qué pasó en esa conversación. Porque cuando Jesús le dijo, hijo, ¿quieres ser sanado? Este paralítico
Le dijo que sí, pero creyó que el medio que iba a usar Jesús era, apenas se muevan las aguas, te voy a meter yo de primero. Pero eso no fue el medio que tenía. Él podía sentir que estaba ante una presencia sobrenatural, que había algo en la voz de este hombre. Y cuando le dijo, hijo, levántate, toma tu lecho y anda. Mis hermanos, yo creo que este hombre pudo haber sentido lo que yo sentí cuando me dijo, hijo, no puedes trabajar para mi enfermo. Yo me imagino que esa voz que ordenó a la luz que saliera y fue la luz, esa voz que dijo, produzca la tierra hierba verde y produjo la tierra hierba verde. Y sepárense las aguas de las aguas, y se separaron las aguas de las aguas. Esa misma voz le dijo a aquel paralítico, toma tu lecho y anda. Y entonces todas sus células se ordenaron. Aquella médula que estaba dañada se ordenó, se ajustó, se conectó nuevamente. Raudales de vida pasaron por ahí. Y entonces esos nervios fueron revivificados. Y entonces ese paralítico sintió sanidad. Y por eso ese paralítico se levantó. Algo interesante, mis hermanos, es que cuando yo llegué a sala de partos, porque ese día estaba trabajando en sala de partos y pedí mi ropa al compañero que nos asistía para ponerme mi ropa, que se pone una ropa especial limpia, ¿verdad? Para entrar ahí, que es un lugar limpio, que debe estar lo más estéril posible. Encontré que los pantalones no me quedaban como picapollo, les decimos aquí en Costa Rica, cortos. Y entonces le digo, Martín, ¿puedes traerme otro pantalón, pero de la talla más grande que tengas? Es que esa es la talla más grande. Digo, pero ¿cómo si yo veo que estos ya no me quedan? Estos pantalones son los que me quedan comúnmente. Sí, me dice, pero esos son los más grandes. Tráeme otro, por favor. Y me trajo otro y ya me puse el pantalón y me quedaba igual. Y me dice el compañero Martín, mira, Watson, vea, tal vez te vas así porque de todas formas, hey, estás aquí metido, nadie te va a ver. Pues tienes razón, ya. Cuando salgo y me pongo mi propio pantalón, mis hermanos, mi propio pantalón me quedaba corto. Entonces comencé a preguntar si habían echado algo, que estaban cogiendo la ropa. Pero cuando llego a mi casa, le cuento a mi mamá lo que había pasado, el milagro maravilloso. Y al otro día, cuando yo me pongo mi ropa, mis pantalones me quedaban cortos. Entonces me pedí uno y otro pantalón. Y me doy cuenta que toda mi ropa me quedaba corta porque había crecido ante aquella voz que me dijo, hijo, no puedes trabajar para mí enfermo. 5 centímetros crecí, mis hermanos. Mi 1,85 m, me dio 1,80 m. 81, 1,86 m realmente. Pero veo la maravilla de Dios en esa voz que puede sanar, en esa voz que penetra hasta los huesos y les ordena que se alineen y que produzcan. Yo no sé cuál será tu problema, yo no sé cuál es tu enfermedad, pero yo te puedo decir hoy que el Señor hizo un milagro conmigo y lo puede hacer con usted. Cuando estaba en el hospital, recuerdo que a veces bajaban a neonatología cuando estaba yo en sala de parto. Pues ya les digo que ahí nos tenían para todo lado. Y recuerdo que discutíamos en los momentos libres acerca de asuntos religiosos. Y llegó el sábado a ser el punto de toque de todos esos temas. Y discutíamos acerca de cuál era el verdadero día de reposo y por qué se adoraba el domingo. Solo yo, obviamente, era el único que guardaba el sábado. Todos mis amigos eran evangélicos o católicos y sabemos que ellos guardan el domingo. Una compañera muy católica, Ivania Delgado, colega mía, se enojaba mucho y me decía, si yo supiera la Biblia como tú la sabes, si me pudiera aprender esos versículos de memoria como tú te lo sabes, yo te ganaría cualquiera de estos debates. Y yo le decía con mucho cariño, Ivania, si supiera, si entendiera la Biblia, lo poquito que yo la entiendo y lo poquito que yo la sé, no estarías discutiendo conmigo. Eso la enojaba más, eso la indisponía más a ella. Y mis hermanos, recuerdo que un día ella llegó muy mal al hospital y la llevaron a emergencias y ahí la atendieron y después no supe más.
Después de eso, ella me pidió que quería reunirse conmigo, que quería hablar conmigo en privado, que si por favor podía sacar un tiempo para hablar con ella. Le dije, claro que sí. Así que tomé un tiempo y recuerdo que le dije que fuéramos a comer algo, a algún lado, y se montó en el carro y ahí vamos. Y de repente ella comienza a contarme que ella se le acaba de morir su papá, pero que en realidad era su abuelito, pero que él había cumplido la función de su papá. Así que se le había muerto su papá y su abuelito y que no entendía por qué Dios hacía eso. Que ella se había guardado como mujer para el Señor y que había perdido muchas relaciones de noviazgo porque querían pasar a algo más y que ella por amor a Jesús se había guardado. Y ahí tenía yo a una católica guardándose su cuerpo para Cristo. Y me comienza a contar que a pesar de eso el Señor la trataba mal y permitía que su abuelo se muriera. Pero que para rematar, un día se sintió mal. Le dije, sí, me di cuenta que terminaste en emergencias. Dice, sí, y terminé en gastroscopía, haciéndome una gastroscopía y me descubren que tengo un cáncer de estómago. Y entonces le digo, Iva, tienes un cáncer de estómago, y detuve el carro y le dije, ¿cómo es eso? Sí, tengo un cáncer de estómago. Y tú que eres tan cristiano y que conoces tanto la Biblia, ¿me podrías explicar por qué a una mujer que ha tratado de servir a Dios como yo le sirvo, que ha dejado muchas relaciones y me ha dolido mucho por servir y seguir los preceptos de Dios, le pasa algo así? Y a la gente que vive una vida sin ningún límite, sin ninguna ley, esta gente pareciera que es sana y no les pasa nada. ¿Podría usted explicarme por qué Dios es así? Entonces yo le hice una pregunta, Iva, ¿por qué me pides a mí que te explique eso? Tú eres católica, ¿no podías ir a donde un sacerdote o de uno de estos ministros de tu iglesia que te ayudaran con eso? Y ella me dice, tú sí eres grosero. ¿Te caracterizas por ser tan directo y tan grosero? Le digo, no, no es por grosería que te lo estoy diciendo, sino que me interesa saber por qué viniste conmigo. Y ahí yo encontraría una respuesta para ti. Me dice, no sé, pero cuando me levanté hoy y me estaba peinando y me miraba al espejo, había una vocecita que me decía, vaya y hable con Watson, vaya y hable con Watson. Así que estoy aquí, repugnante, me dice. Aquí estoy con usted, porque eso es lo que sentí. Le digo, es que eso es lo que quería escuchar. Esa era la voz del Señor que te estaba diciendo que hablara conmigo. ¿Sabes por qué, Iván? Porque hace 6 meses yo tenía leucemia y el Señor me curó. Y si Él te dijo que vinieras a hablar conmigo, adivina qué quiere hacer contigo. Él te quiere curar también. Él quiere poner su mano sanadora contigo. Sin embargo, tienes que hacer un trato de entregarle tu vida por completo y aceptar sus preceptos y sus mandamientos tal cual están escritos en la palabra de Dios. Ella me dijo, yo no quiero hacer ningún trato con un Dios que no lo entiendo, que no lo entiendo. Por más que quiero, no lo entiendo. Y me quedé yo un poco asustado y asombrado. Y escucho la voz de Dios que me dice, hijo, no mires lo que ella dice, porque yo miro el corazón de ella. Tú haz lo que tienes que hacer por ella. Y entonces le dije, sabes, Iva, voy a orar por ti, que eso es lo que puedo hacer. Y poniendo mi mano sobre su estómago, comencé a orar por aquella compañera de trabajo. Pero mi oración tenía que ser una oración que revelara a qué Dios estábamos hablando. ¿Cuál era el Dios al que yo le estaba presentando esta petición? Porque hay muchos dioses en medio del cristianismo. Un Dios que te pide que guardes un día, otro te pide que guardes otro. Pero no puede ser el mismo el que nos pida diferentes cosas. Así que lloré en el nombre del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Señor del sábado y de los 10 mandamientos. Y esa fue mi introducción a la oración. Y le dije, Señor Santo, aquí estamos ante ti, porque sabemos que eres un Dios, que eres sanador. Y aquí tengo a Ivania conmigo. Ivania está afectada de su estómago, tiene un cáncer en su estómago. Tú me sanaste mis huesos y yo sé que tú puedes sanar a Ivania. En esta hora te pido que pongas tu mano sanadora sobre ella. Cuando terminé de orar,
me encuentro a esa mujer llorando, pero eran cataratas lo que salían de sus ojos, abundantes lágrimas, y lloraba, y le pregunto, ¿estás bien, Ivania? ¿Te encuentras bien? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás llorando así? No, no, Watson, yo estoy bien, de verdad, créame que estoy muy bien, que nunca había estado mejor. Déjame en una parada de buses y yo ahí me voy para mi casa. No, no, por favor, yo te llevo. No, yo sé que estabas ocupado y que esto te ha agarrado así de imprevisto, pero por favor, déjame y yo me voy. La dejé en la parada de buses y me fui. A la semana siguiente alguien llegó y me tapa los ojos por detrás y me dice, adivine quién soy. Imagínense que yo trabajaba con tantas mujeres en ese hospital que yo no podía saber quién era. Le digo, no, me pones algo demasiado difícil de resolver. Qué aburrido eres, me dice. Y cuando veo quién es Iván. Viene feliz y la veo con esa cara brillante, aquella cara de tristeza, de dolor y de confusión que la había visto la última vez, se había terminado. Ahora veo a Ivania renovada, la veo con una alegría y con un gozo que viene de adentro de su corazón. Y le digo, ¿qué te tiene tan contenta? ¿Se puede saber? Y me dice, sí, claro, quiero que vayas a tu iglesia y quiero que tú le entregues estos dos resultados porque fui y le pedí al doctor Páez que me hiciera una gastroscopía nuevamente. Él se rehusaba y me decía que no iba a cambiar nada en una semana, que era imposible, que ni una úlcera se cura en una semana, así que no iba a cambiar nada y que a mí me había ido muy mal con anestesia, así que no me iba a hacer la gastroscopía nuevamente. Así que hasta le ofrecí pagarle. Y eso le dio tanta pena que me hizo la gastroscopía despierta. Y la aguanté despierta. Y vi todo mi estómago. Yo misma lo estaba mirando en el monitor y vi que no había absolutamente nada. Que mi estómago estaba sano. Aquí está una semana que dice que tengo cáncer y otra semana que dice que mi estómago está limpio y sano. Mis hermanos, ¿ustedes entienden el Dios al que servimos? ¿Ustedes entienden nuestra necesidad? ¿Ustedes entienden que debemos ir a Jesús? Déjenme decirles algo más antes de ir finalizando. Y es que nosotros todos somos paralíticos y estamos enfermos espiritualmente. Todos nosotros necesitamos de esa voz que nos llame y que nos diga, tus pecados te son perdonados. Toma tu lecho y anda. Cuando escucho estas historias, me hacen meditar acerca de ese amor de Jesús. Ninguno de nosotros tiene la capacidad, mis queridos hermanos, ninguno de nosotros tiene la capacidad de consagrarse a Jesús. Ninguno de nosotros tiene la capacidad de santificarse. Somos tan impotentes de llegar a Jesús como lo era el paralítico. A veces nos hemos propuesto, esta semana yo me voy a levantar temprano y voy a orar todos los días, temprano como dice la Biblia. Pero el sueño puede más que nosotros. Las situaciones, llegamos tarde, cansados, agotados y finalmente nos vemos fracasados. Nuevamente, otra semana más sin lograr estar en oración con el Señor. A veces procuramos comenzar a leer un libro y los libros se nos hacen simplemente como si fuera, no encontramos el tiempo para leerlo. Hicimos todo el esfuerzo humanamente que podíamos hacer, pero nos vemos fracasados y nos encontramos nuevamente desilusionados porque no podemos consagrar nuestra vida a Dios. Somos paralíticos espirituales. Así como el paralítico era incapaz de levantarse por él mismo, así lo somos nosotros de llegarnos a Cristo y consagrar nuestra vida. Somos impotentes, necesitamos toparnos con Jesús, necesitamos ir a Jesús para que Él nos levante, porque nosotros de nosotros mismos no podemos. Por eso el versículo lo dice, todo lo puedo en Cristo, en Cristo. Cuando estoy en Cristo, ahí puedo, pero yo solo no puedo. He encontrado algo maravilloso, mis hermanos. Y es que hay un Dios tan amoroso, ese Dios que quiere salvar a los pecadores. Como iglesia tenemos un problema. Y en varios países que he ido y que he predicado, me he dado cuenta que
no es un asunto de mi país, sino es un asunto mundial. Y el asunto es de querer dar y presentar una imagen de santidad ante todos los hermanos que nos rodean. Una imagen de pureza, una imagen de conocimiento absoluto de todo, una imagen de prepotencia incluso. Y esa es una condición muy peligrosa. Recuerdo la historia de un general inglés que había conocido a Jesús, que a pesar de haber matado a mucha gente, él encontró el perdón y la gracia de Cristo. Así que este general inglés decía, si el Señor me ha perdonado a mí, que soy tan malo y pecador, que he matado a tanta gente, que por mi orden ha muerto tanta gente, ¿cómo yo no voy a perdonar a mi prójimo? Tengo a muchos soldados en la cárcel, presos de guerra. ¿Cómo no los voy a perdonar? Así que anunció en el periódico que tal día, tal hora, él iba a llegar para otorgar perdones en la cárcel militar. Así que el día llegó. Yo me imagino las familias preparando a sus hijos, a sus queridos y diciéndoles cómo se debían de comportar, cómo debían de hablar, cómo debían de actuar para obtener aquel perdón maravilloso. Sin embargo, para sorpresa de todos, el general llegó y comenzó a preguntarle uno por uno, ¿por qué está usted aquí? El primero dijo, yo soy inocente, a mí se me acusó de algo que yo no hice, y comenzó a excusarse su condición. Y entonces pasó al otro y así todos comenzaron a seguir la misma dinámica del primero. Todos eran inocentes. Él estaba ante una cárcel de inocentes. Pero llegando al último caso, aquel que había dicho que no quería salir porque él no merecía el perdón, cuando le preguntó él, ¿qué pasó contigo? ¿Qué te tiene aquí en la cárcel? Entonces le dijo, Señor, ¿podríamos ir un poquito y apartarnos y yo le cuento qué fue lo que pasó? Porque es que me da mucha vergüenza. Él le dijo, bueno, está bien. Y se apartaron y él le contó la historia de cómo por cobardía había dejado él el lugar que le tocaba estar y que por eso muchos hombres habían muerto. Y le dijo, yo soy un cobarde y merezco estar aquí en la cárcel. Entonces el hombre le dice, estás perdonado, hijo. Estás perdonado por lo que hiciste. Aquel hombre no lo podía comprender. ¿Cómo perdonado? Si te estoy diciendo que yo soy culpable, que yo sí merezco estar aquí. Sí, pero estás perdonado. Los demás presos inmediatamente comenzaron a gritar y a decir, ¿cómo es posible? Este que acepta su culpa se le perdona y nosotros que somos inocentes no se nos ha perdonado. Entonces, mis queridos hermanos, el general les dirigió unas palabras que deberíamos de recordar. Y esas palabras fueron, yo vine a perdonar. Yo vine a perdonar. Y fui claro que venía a perdonar. Ustedes son inocentes, no necesitan perdón. Y perdoné al único que lo necesitaba. ¿Será que nosotros nos está pasando lo mismo? Y el gran rey del universo nos encuentra como personas inocentes y no hemos aceptado nuestra condición de pecadores y que necesitamos de su perdón. Pidámosle a Dios que nos sane nuestra alma. Cuando se sana el alma, se sana el cuerpo. Si estás enfermo, mi hermano, si estás enferma, mi hermana, o si conoces a alguien que está enfermo, recuérdeles el Salmo 32 que dice, mientras callé, envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, mi verdor se convirtió en sequedad de verano, hasta que confesé mi rebelión. Y entonces puedes ver lo que siguen diciendo los otros versículos, cómo se restaura, cómo el Señor restaura, pero tenemos que aceptar nuestra condición. Creo que es necesario que vayamos a Jesús y le pidamos que haga un milagro en nuestras vidas, que nos limpie de nuestros pecados, que aceptemos nuestra condición pecaminosa, porque la gracia solo se le da al que la acepta, al que acepta su condición. Es un don dado para el pecador, por eso se llama gracia. Entonces es un don dado para nosotros. Gracias a Dios por su gracia. Pidámosle al Señor que haga algo maravilloso en nosotros. Termino con esta historia que se encuentra en San Juan capítulo número 8.
el versículo 4 y en adelante. Dice que le dijeron, perdón, maestro, esta mujer ha sido tomada en el mismo acto del adulterio. En la ley Moisés nos mandó a apedrear a esta mujer. ¿Qué dices tú? Recuerden ustedes que estos hombres no venían preguntándole a Jesús porque lo odiaban, sino que le estaban poniendo una trampa. Si decía una cosa, lo acusaban. Y si decía otra, lo acusaban también. Aquella mujer estaba desesperada, tan asustada porque sabía que iba a morir y de una muerte cruel que era apedreada. ¿Qué hizo Jesús con ella? ¿Cómo salvar a una mujer que él conocía por qué había llegado a esa condición? Que él había leído por qué ella estaba así. Que los mismos que la acusaban la habían iniciado en la prostitución. Ahora les hago otra pregunta. Si la habían encontrado en el acto, ¿dónde estaba el hombre? Déjeme decirle que el hombre la estaba acusando también ahí. A esa condición hemos llegado nosotros. Entonces Jesús lo que hizo fue escribir en arena todos los pecados de todas estas personas que la acusaban. Cuando la gente miraba su pecado ahí, cuando la gente veía que se trataba de algo tan íntimo de él que nadie conocía, se dieron cuenta que estaban ante una persona que tenía un ser supremo. Y estas personas corrían. Salían como quietitos, así como mejor me voy, porque si este hombre sigue diciendo más, imagínense todo lo que yo he proyectado a la sociedad, va a salir que yo soy realmente lo que verdaderamente soy. Hasta que quedaron solos Jesús y ella. Y Jesús la mira a los ojos y esta mujer aterrada. Bueno, no me van a apedrear, pero ahora, ¿qué va a hacer conmigo? Y Jesús le hace una pregunta. ¿Dónde están los que te acusan? Y entonces ella le contesta, maestro, se han ido. Y Jesús le dice, el Dios del universo, el que había calmado la tempestad, el que iba a levantar a su hermano de los muertos, le dice, ni yo te condeno, ni yo te condeno, porque Jesús no vino a condenar, él vino a salvar lo que se había perdido. Ni yo te condeno, vete y no peques más. Mis hermanos, pidámosle al Señor que con la misma misericordia que trató a María Magdalena, que con la misma gracia nos acoja a nosotros que somos pecadores. Confesemos nuestros pecados y digámosle en qué somos débiles. Contémosle en oración y si usted siente que no se puede levantar, pues dígaselo, cuénteselo. Vive el hombre desprovisto de consuelo y protección, es porque no tiene dicho todo, cada detalle, cada cosa que te estorba, que te hace o que te impide entrar en una relación con Cristo, debemos de contársela al Señor. Mis hermanos, me gustaría quedarme aquí contándoles que el Señor hace milagros hoy, porque tengo muchos más milagros que el Señor ha hecho en mi vida y he visto a mucha gente sanarse. Pero yo sé que es por su gracia y su misericordia, porque nos ama, porque quiere lo mejor para nosotros. Yo le animo, mi querido hermano, mi querida hermana, a creer en ese Dios de Israel que vive y que hace milagros hoy. Sí, hace milagros hoy. Yo soy un milagro y tras mío hay un montón de personas que el Señor ha curado también. Yo les pido en el nombre de Jesús que con toda humildad, humillándonos ante el Señor, podamos ir a Jesús y decirle nuestra condición. Vaya sin tapujos y sin vergüenza a decirle todo lo que usted es. ¿Quién es verdaderamente? Y entonces, tal cual el general que les conté, él les va a ofrecer de su gracia y su perdón. Y nos va a dar de ese agua de vida que le dio a la samaritana para que no tengamos sed jamás. Estamos viviendo en tiempos de angustia y de crisis, donde nuestra única salvaguardia es agarrarnos de Cristo Jesús. Pidámosle al Señor de corazón que en medio de este mundo turbulento, Él nos pueda mantener en la barca seguros. Pidámosle al Señor que haga una obra en nosotros
Es mi deseo que cada uno de ustedes pueda encontrar en Jesús a ese Salvador, a ese deseado de todas las gentes. Que Dios les bendiga.